acta de la sesión 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido un reemplazo del comité UDI, donde el señor Francisco Iguren será reemplazado por el diputado Andrés Celis. RN, perdón. RN. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Cuenta varios. Yo quiero aprovechar de avisar que me comuniqué, me llamó el ministro de Vivienda, que ha estado el día de hoy, señalándome que por motivos de agenda de última hora no iba a poder asistir a la sesión de hoy, que se podía esperar para la próxima semana. Estaba comprometido, quiere venir él personalmente y no enviar ningún subsecretario para pedirles que me autoricen a invitarlo la próxima semana y también para invitar a los otros ministerios, según acordamos, que nos permitan elaborar la tabla para la próxima semana. Muchas gracias. ¿De acuerdo con eso? Muchas gracias. Bueno, esta sesión tiene por objeto recibir en representación del ministro de Agricultura, al subsecretario don Alfonso Vargas, siendo acompañada por la señora Catalina Salce y el señor Gustavo Orcaya. Así que suspendemos por favor, adelante. Pero si tenemos espacio allá. Buenas tardes, señor subsecretario. El objetivo de esta comisión, tal como señalaba la invitación que hicimos llegar al Ministerio de Agricultura, es poder conversar respecto de los contratos que se habrían realizado durante el mes, o que habría existido un incremento en materia de contrataciones desde noviembre del 2017 a marzo del 2018, toda vez que hay un informe de la DIPRES, que fue en la sesión anterior, presentada respecto al aumento de las contrataciones de personas de la Administración del Estado y que establecían que el Ministerio de Agricultura, desde septiembre del 2017 a marzo del 2018, había tenido un incremento de 1.337 personas, equivalente a un 19,8% de la dotación. Por eso ha sido invitado para poder analizar esta cifra y ver a qué se habría debido o no el aumento de estas personas, tanto en el consolidado, tanto de plantas, contratas, honorario y código del trabajo que también tiene el Ministerio. Así que, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Si le parece, yo tengo, ya que no podemos proyectar, yo le puedo entregar a cada uno de los diputados un... ¿Tenemos copia para entregarle? Ya están entregados. Listo, la tenemos. Presidente, aquí hay un... ¿Sí? ¿Copia que no tiene el diputado Barrera? Ahí está, se entrega la copia. Nosotros tenemos varios cuadros. Yo creo que me puedo detener en los primeros 5, porque de ahí en adelante es prácticamente lo mismo, señor presidente, con gráficos de barra. Así es que yo creo que es preferible ir al inicio. Y voy a comenzar con los funcionarios de planta del Ministerio. Sin antes sorprenderme, voy a decir así, de la información que usted tiene en su poder, que lo supe hace un par de minutos antes de que comenzara la sesión, de que en realidad no cuadra con la información que manejamos nosotros. Tendríamos que, si me entregan esa información, yo podría contrastarla y a lo mejor en un futuro cercano tener alguna explicación de qué es lo que puede ocurrir. Ahora, nosotros hicimos el análisis y partimos haciéndolo con los funcionarios de planta. Y si bien ustedes nos pidieron de noviembre a marzo, es más, nosotros aumentamos la diferencia y partimos en octubre y terminamos en mayo para darle mayor horizonte. Si usted se fija, señor presidente, las plantas en el Minagri son muy reducidas.
están muy lejos del número de funcionarios que hay comparado con lo que hay a contrata y a honorarios, y códigos del trabajo que también existen, ¿ya? Por lo tanto, voy a remitirme a lo que ustedes pidieron, que es noviembre-marzo. En noviembre habían 464 personas en la planta y en marzo hay 380. Ahora quiero decirle que eso está obviamente que a mes cerrado, ¿ya? Por lo tanto, en las plantas, y es explicable porque hay movimientos de planta que se están haciendo. Ahora, en los funcionarios de contrata, que está al reverso de la hoja, si hacemos el mismo ejercicio, nos vamos que en el mes de noviembre tenemos un total de 4.418 y nos vamos a marzo con un total de 4.695. Aquí sí que se produce una diferencia. Si a ustedes les interesa, y todos tienen el cuadro, lo pueden ver con facilidad, que en general en INDAP hay una situación bastante similar, solamente hay 10 personas de diferencia. En el SAC hay un incremento, ¿ya?, de 2.563 a 2.853, es decir, en el SAC hay un aumento de aproximadamente unas 300 personas. En CONAF los funcionarios son código del trabajo, por lo tanto no hay gente a contrata. En CNR usted se puede revisar que la cifra es bastante similar. En ODEPA es bastante similar. En la subsecretaría es bastante similar y en Achipia tampoco hay ningún contrata. Es decir, la diferencia que nosotros tenemos en el Minairi se da principalmente en el caso del servicio agrícola y ganadero. A honorarios, presidente, la situación es la siguiente. Nos vamos a ver las cifras totales. En noviembre 1.949 y en marzo 848. Ahora, esto tiene una explicación porque hay mucha gente que en las distintas instituciones se han trasladado los contratos de honorarios a contratas, ¿ya? Y de hecho ustedes saben que hay un proyecto de ley donde, por ejemplo, el SAC está traspasando en este momento, de acuerdo al proyecto de ley, 2.900 funcionarios de una calidad a otra, pero esos son movimientos que no son netos, no tiene mayor relevancia para lo que, entiendo yo, ustedes están buscando. En CONAF también es irrelevante, en CNR es irrelevante, en ODEPA y en la subsecretaría no hay una gran diferencia de número, en Achipia es completamente estable. Y en el consolidado, señor presidente, que es en el cuadro número 5, perdón, me estoy saltando el Código del Trabajo, que es el cuadro número 5, gracias. ¿Ya? Usted se dará cuenta que en INDAP no hay gente Código del Trabajo. En el SAC, y aquí está donde yo le decía que se producía la diferencia, en el SAC no había gente Código del Trabajo, pero ahí es donde se empieza a hacer el traspaso, ¿no es cierto?, de personas de honorarios a Código del Trabajo, ¿ya? Y en donde está el grueso de los Códigos del Trabajo es en CONAF, y la verdad es que en CONAF usted tiene un cambio que prácticamente son 3 personas, no significa mayor cosa. En CNR, en ODEPA, en la subsecretaría y en Achipia no hay personas que sean Código del Trabajo. Ahora, el consolidado, y ahora sí que no me equivoco, en el cuadro número 6, ahí está el total de dotación de la subsecretaría y de los organismos del Ministerio. Y yo creo que, como un cuadro de consolidado, nosotros nos debiéramos ir simplemente a la cifra del total, y si usted se fija y compara, noviembre tiene 8.962,
el segundo cuadro de arriba hacia abajo, en donde dice total, ¿ya? Con marzo, que tiene 8.971, que es la comparación que ustedes estaban haciendo. El resto de los cuadros, como le digo, presidente, son gráficos de barra, no sé en qué nos puedan ayudar. Ahora, hay sí una situación que desde el punto de la vista de la Cámara podría ser relevante, y es que en el caso de CONAF no se respetó una glosa presupuestaria, ¿ya? Y esto lo digo porque son los señores diputados, los señores parlamentarios los que aprueban las glosas respectivas, y hay una glosa que decía, es la glosa en la ley de presupuesto, glosa número 2, de letra E, dice jornales transitorios, número de personas 39, miles de pesos 315, dice estos recursos se destinarán exclusivamente a la contratación de trabajadores a plazo determinado o hasta la conclusión de la obra o faena que dio origen al contrato, no pudiendo en ningún caso destinarse a financiar o imputarse a contratos de trabajo de carácter indefinido. Y sigue. ¿Qué se hizo? Esa gente terminaron los contratos, se fueron, pero inmediatamente, sin respetar la glosa, se volvió a contratar a otras personas. Es la única situación irregular que además nosotros hemos pedido que se entregue esto a la Contraloría General de la República. ¿Esto? Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Antes de dar la palabra como tema previo, nosotros en la sesión anterior tuvimos una presentación por parte de la DIPRES que estableció a nivel macro toda la evolución de la dotación en el Estado desde el periodo, bueno, fue más, obviamente, los últimos 6 años, pero tomando en especial consideración lo que fueron el incremento desde el mes de noviembre hasta el mes de noviembre del 2017 a marzo del 2018. En este caso lo tomó de fines de septiembre. Y cuando hizo el análisis de dotación por ministerio, la información desagregada estableció que el Ministerio de Agricultura había tenido un incremento en materia de número de cargos de 1.337 personas, que significa porcentualmente un 19,8%. Y cuando se analizó el ranking por servicio, se estableció que el SAC precisamente representaba prácticamente la totalidad de este incremento, teniendo un aumento de dotación del 47,3% por 1.300 personas. Entonces, aquí estamos ante un hecho que es bien extraño. O la DIPRES está con datos erróneos o el Ministerio de Agricultura tiene datos erróneos, porque es imposible que ante la misma situación, ante la misma número o cantidad de personas contratadas, hayan dos diferencias tan evidentes. Así que no sé cómo... es difícil poder evaluar dos informes que son en la práctica contradictorios, en consideración que fue la DIPRES quien precisamente hizo la recolección de datos a nivel país y nos entregó estas cifras. De hecho, por eso ustedes fueron considerados como los primeros en venir a exponer. Debo señalar que cuando se tomó el incremento de cargos se hizo respecto de funcionarios de planta, contrata, honorarios y código del trabajo. Por lo tanto, aquí hay un tema que debe ser aclarado por ustedes, no sé. Decía 1.337 personas, de las cuales casi todos eran del SAC. Presidente, si me permite, le voy a pedir a Gustavo que explique una cosa que es bastante técnica y que nos puede... Adelante, Gustavo. Claro, gracias, presidente. El tema es que cuando se refiere a dotación, probablemente DIPRES, los honorarios no son dotación, ¿no? La dotación fijada en la ley de presupuesto involucra funcionarios de planta y contrata. El caso del SAC es bien particular porque lo que hicieron es trasladar un grupo grande de personas que estaba
a honorarios y los pasaron a una figura más especial que es Código del Trabajo. Y eso es lo que altera naturalmente ese cuanteo. Pues si ustedes se fijan, en el informe hay más de 1000 funcionarios que nacieron en el SAC del modelo de honorario que se insertaron vía código, tampoco contrata. Y es probable que ahí sí lo hayan considerado como dotación, porque ya ahí pasan a ser como CONAF dotación. Esa podría ser la única explicación, porque no tenemos otra, de por qué ese aumento, si son 1000 personas al tiro ahí, 1074 personas que nacieron en enero de este año. En cambio, antes no había. Si ustedes se fijan, antes habían 201 personas y pasaron a 1000. Y es porque los cambiaron de régimen al sistema de Código del Trabajo. En el fondo, señor presidente, en el fondo la explicación, a mi juicio, está en que los funcionarios de honorarios, no, mal digo, ¿no es cierto?, el personal a honorarios en la administración pública no se consideran funcionarios. Y al pasar de honorarios que no son funcionarios, al pasar a una planta como Códigos del Trabajo, sí son, y por lo tanto, si usted se fija, en octubre el SAC tenía 0, cuadro número 5, tenía en octubre 0 personas como Código del Trabajo, y usted llega, ¿no es cierto?, al mes de marzo con 1115. Obviamente que 1115 personas aproximadamente le debe estar dando la cifra que usted me plantea. Ahora, no le vuelvo a decir, si ustedes me permiten ese cuadro, nosotros podemos hacer la tarea y a la brevedad revisar exactamente qué es lo que podría significar. Yo me estoy adelantando a suponer qué es lo que pudiera haber ocurrido. Perfecto, señor subsecretario. Nosotros, la Secretaría le hará llegar la información. Sin perjuicio de eso, tiene la palabra el diputado Alessandri y después el diputado Barrera. Gracias, presidente. Por su intermedio, pedirle a la Secretaría que siempre que invitemos a un ministerio, ideal mandarle el informe de la DIPRES para que vengan preparados. Ahora, a la gente, a los chilenos que nos eligen, más allá de saber si es contrata, Código del Trabajo, honorarios o planta, lo que le interesa saber es si se está haciendo buen uso de los recursos fiscales o no. Lo que le interesa saber es si es que se abultó al final de un gobierno excesivamente la cantidad de trabajadores y el gasto, más que nada el gasto. Entonces, efectivamente, puede que hayan casos de honorarios que pasaron a Código del Trabajo. Y eso también implica un costo mayor para el Estado, porque los honorarios no le cotizan. En cambio, cuando uno pasa una persona de honorario a Código del Trabajo, tiene en promedio un 25% de alza en el costo para el fisco. Por lo tanto, yo incluiría a todo el personal en el próximo informe. Honorarios, contrata, y ver un global. Y ojalá también ver un global en un número. Gasto en personal, tanto en noviembre, gasto en personal, tanto en marzo. Porque de lo contrario, la ciudadanía no va a entender el tecnicismo y no va a entender que nuestra labor fiscalizadora al final tenga respuestas de este tipo, cuando lo importante es se abultó excesivamente o no y se gastó excesivamente o no. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Barrera. Yo creo de que están ahí, como decía el subsecretario a través de su intermedio, en el cuadro 5, que hay cerca, o sea, los 1100 esos que están nuevos contratos, y aquí en el cuadro 3 también, donde sube como en 300 personas. Ahora, yo creo que para la próxima, aparte de contrastar la información, sería importante saber también si está considerado en el proyecto, en el plan, no sé, ese aumento de contrataciones. Porque uno puede decir son excesivas, pero tal vez está presupuestado. ¿Entiende? Porque está, no sé si anualmente o cada 4 años están subiendo las contratas, están saliendo los contratos honorarios y a contratos y están pasando a plantas en altos servicios, y eso está establecido por ley, por presupuesto. ¿Me entienden la pregunta? O sea, de que cuando contrasten la información también nos informen si es que estaba considerado en el presupuesto aumentar esa cantidad de funcionarios. ¿Ya? Muchas gracias, diputado Barrera. Señor subsecretario, antes de darle uso a la palabra, estaba calculando rápidamente los números de diferencia en materia de contratos desde el periodo que se está investigando, y
aun cuando puede haber parte de la justificación respecto al tema, igualmente los números no calzan. Si uno analiza, si uno descuenta si uno calcula las personas contratadas por Código del Trabajo, el alza por aquellas personas a la contrata y el alza por aquellas personas a planta, el número total dentro del SAC es de 1.437 personas, sin descontar la disminución en materia de honorarios. Solamente se entendería un alza de 1.437 personas y en el informe de ustedes se establece un alza de en el informe de la DIPRES, un alza de 1.335. O sea, hay más de 100 personas que, incluso considerando la hipótesis de que no se entiendan incorporadas las personas a honorario, cuestión que no creo que sea así, porque en el informe de la DIPRES se hizo expresa mención a que se incluían dentro de lo que entendíamos por honorario, el aumento de aquello que entendíamos por dotación, aquella cantidad de personas que se contrató por contrato honorario. Aun cuando sea esa la explicación, de todas maneras hay un desfase de al menos 100 personas que aparecen mencionadas en el informe y no por parte del informe de ustedes. Señor subsecretario. Gracias, señor presidente. Lo que usted está planteando efectivamente es así. Aparte de esta explicación, que le reitero que la estamos estudiando en esta sesión, pero lo que salta a la vista con las cifras es que hay dos componentes. Un componente que es el cambio de personas de honorarios a código. Y efectivamente, aparte de eso, y usted lo puede ver claramente en los cuadros que hay aquí, hay 100 personas de aumento en la dotación del SAC. Ese es un aumento neto. Habría que verlo. Ahora, con respecto a lo que, por su intermedio, presidente, con lo que planteaba el diputado Alessandri, lo que yo no puedo comparar, porque yo no tengo el documento de la DIPRES, por lo tanto, yo no sé si en el documento de la DIPRES se tomó en consideración a todos o si la DIPRES tomó en consideración dejando afuera este tecnicismo que usted bien plantea, y que es cierto que es un tecnicismo, pero desde el punto de vista presupuestario es un tecnicismo completamente válido. Los honorarios no se entienden, ¿no es cierto?, como funcionarios. Por lo tanto, como no tengo a la vista el documento, no le puedo contestar eso, pero yo eso es lo que yo estoy pensando. Perfecto, señor secretario. La palabra a la diputada Núñez, después el diputado Jiménez. Gracias, presidente. Presidente, por lo mismo, y entendiendo que debería haber una revisión o un estándar incluso de las presentaciones para que, como decía también el diputado, todos entendamos que, por ejemplo, en este cuadro que hizo la DIPRES, distinguió entre total de trabajadores y luego entre dotación y fuera de dotación. Y el fuera de dotación es precisamente aquello que viene presupuestado por la ley de presupuesto, o sea que está planificado que el próximo año se aumente en tal cantidad y en tales honorarios y resto, como indicó la DIPRES. Y en el caso de la dotación se distingue a su vez en planta, contrata y resto, porque creo que, y fue muy buena la sesión cuando vino la DIPRES, porque todos concordamos en que aquí nadie quiere disfrazar números, ni para más ni para menos, sino que distinguir quiénes son dotación, quiénes están fuera de dotación, a propósito, insisto, de la discusión de la ley de presupuesto, y luego, ¿cierto?, quiénes son planta, contrato y resto. Así que a lo mejor eso sería como podríamos acordar un estándar de formato de entrega de información de aquí en adelante, presidente, y en el caso del Ministerio de Agricultura lo mismo, o sea, actualizar la información o modificarla en base a este cuadro y de esa forma poder al final del día, cuando tengamos que realizar nuestro informe, concluir más fácil incluso los números. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Mire, yo entiendo que yo no estuve en la sesión pasada, no estoy viendo por qué no estuve, porque no recuerdo haber recibido notificación respecto a la comisión, o puede que me lo está corroborando mi asesor. Pero independientemente de eso, veo que no hay una información acorde a lo que informó la SECPRES. Hay una diferencia en la información que se está entregando en la DIPRES, que yo tampoco he leído el informe que hicieron ellos,
pero escuchaba al diputado Alessandri, y la verdad que yo sé que hay un acuerdo del gobierno de pasar a una cantidad importante de trabajadores de honorario a contrata, ¿no es cierto? Eso está estipulado en un acuerdo y ojalá fuesen muchos más, digamos. O sea, decir que esto es una carga para el Estado porque aumenta, me parece realmente no es así. O sea, ojalá nosotros estuviéramos comprometidos con que la mayor cantidad de honorarios pasaran a contrata porque tuvieran buenas condiciones y trabajaran de la mejor manera posible, porque hay personas que llevan en el Estado trabajando 20 años honorarios. Y eso realmente no puede ser, porque ahí el Estado se transforma en el peor empleador que tenemos en Chile. Si hay un interés realmente de saber qué ocurre en la finalización de los gobiernos, ¿no es cierto? Porque entiendo que esta comisión eso busca. Si al final del gobierno se incrementan a mí también me gustaría pedir un acuerdo a esta comisión que viéramos qué pasó entre septiembre del 2013 y marzo del 2014. Sin ningún ánimo de discutir, sino con el ánimo de ver qué pasa con los gobiernos que llegan, porque esto puede haber pasado con el nuestro, pasa con este, y ojalá que esta comisión saliera algo propositivo, constructivo, decir, mire, fijemos una manera de que cuando cambian los gobiernos, o que se entienda que los trabajadores son trabajadores del Estado y no de los gobiernos de turno. Y como siempre yo pongo de ejemplo Suecia, porque vivía allá, cuando hay cambio de gobierno salen 200 personas del gobierno, del aparato estatal, no más de eso. Aquí son las personas de confianza, y el resto sigue porque se entiende que son trabajadores del Estado y no de los gobiernos de turno. Entonces yo quisiera proponer que hiciéramos ese ejercicio y también verificar esto de que cuántos son los trabajadores que, no me acuerdo si es por ley o acuerdo con la NEF, que van a pasar de honorario a contrata. Sí, gracias, diputado. Un segundito. Solo dos temas respecto. Uno, efectivamente fue por ley, se aprobó, pero en el informe de la DIPRES, que si usted no tiene, se lo vamos a hacer llegar, diputado Jiménez, se hizo expresa mención de señalar a aquellas personas que por ley, y parte de lo que nosotros queríamos con la comisión es saber cuántos de ellos habían entrado al sistema, habían pasado de honorario a contrata por la ley que efectivamente aprobado en el Parlamento y cuántos de ellos no habían ocurrido. Y segundo, respecto de su solicitud, me gustaría preguntar a la Secretaría si es posible, pero yo tengo entendido que nosotros tenemos como comisión investigadora un mandato que va precisamente desde noviembre del año 2017 a marzo del 2018, por lo tanto, mal podríamos nosotros investigar tanto, porque de lo contrario, el anterior y se hace más complejo también poder la información. Sin perjuicio de eso, y dejando la palabra a la Secretaría, yo comparto que el objetivo de la Comisión tiene que ser proponer una fórmula que permita que al final de los distintos periodos presidenciales se eviten, de uno u otro color político, se evite la contratación de última hora o asegurar a algunas personas a cargos específicos. Señor Secretario. Señor Presidente, en el reglamento, en su artículo 313, en el inciso 7, dice: estas comisiones tendrán la competencia que le fijen los acuerdos de la Cámara que decidan su constitución, y ni aún por la unanimidad de los integrantes podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad considerados en el acuerdo que dio lugar a su formación. Por lo tanto, no se puede extender. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Núñez. Presidente, gracias. No, solamente y volver a marcar el punto, porque creo que es importante que no quede ninguna duda nebulosa sobre el tema. O sea, el director de la DIPRES lo que dijo textual, y más allá incluso de la propia presentación, donde están los gráficos, números, etcétera, es que él partió de la base diciendo: yo voy a dejar afuera, hizo todo el cuadro, insisto, comparativo y gráfico, pero partió dejando fuera todos aquellos trabajadores que, habiendo sido honorarios, pasaron a contrata, pero por la ley, que eso también lo marcó. Y lo segundo que creo que es importante es que, y también lo conversamos a propósito de la presentación del director, que efectivamente en esta comisión investigadora lo que buscamos, y porque nadie sabe de aquí en adelante qué va a venir también, entonces es muy bueno legislar para el futuro, que una cuestión incluso extrema, que después de la primera, o sea, después de la primera vuelta, si es que hay primera o segunda vuelta, pero un mes, 2 meses antes se planteó, se cerraran en cierta forma contrataciones, express, les pusimos en una discusión que tuvimos en esa misma sesión, porque al final del día, ¿qué estamos buscando? Que efectivamente
después incluso de haber terminado una elección, no puede ser que en ese minuto se requieran de abogados, se requieran de periodistas, se requieran de profesionales, cuando además tú supuestamente estás terminando tu periodo y cumpliendo un eventual programa. Entonces, eso lo planteamos en la discusión en esa sesión para poner algo propositivo sobre la mesa en un futuro informe y después dejar que de aquí en adelante, insisto, al menos una vez producidas las elecciones no se vuelva a contratar y ahí se podrá poner una cláusula salvo que, y uno dejará abierta una posibilidad, pero que sea excepcional, no que se produzca una apertura mayor de contratación. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Tucapel Jiménez. No, gracias, presidente. Sí, la idea mía, mire, no es buscar empate, porque me carga que algunos colegas siempre ocupan la palabra buscar el empate. O sea, de hecho, lo que quiero decir yo es que si en la administración anterior a la penúltima hubiese sido de nuestro gobierno, también me hubiese gustado tener esa comparación para ver qué pasa al término de los gobiernos, porque la idea, lo insisto, yo sé que hay una finalidad política de esta comisión, pero me gustaría a mí sacar provecho y que pudiéramos sacar una conclusión o una propuesta que sirviera para el futuro. O sea, que nos tomemos en serio esta comisión y hiciéramos una propuesta buena. Yo sé que hay otros países que hay un tipo de contraloría, que la gente que las contrata pasan por ahí, ¿no es cierto? Que no sé, proponer algo que sea positivo para el país. Gracias, presidente. Yo, antes de dar la palabra al señor subsecretario, me gustaría también hacer una pregunta, porque efectivamente nosotros aprobamos la ley que permite el traspaso de personas de honorario a contrata. Tengo entendido, no recuerdo si eran 2.000 o 4.000 personas por periodo. Pero no eran más que esas. Tengo entendido que eran 2.000 personas al año. Y lo que, según los números que usted nos está mostrando, lo que habría ocurrido es que en el SAG se habrían salido 1.120 personas a honorario y se habría incrementado en 800 personas el Código del Trabajo. Por lo tanto, aquí no operó el sistema que permite contratar personas. O sea, aquí lo que hubo en el SAC en el mes de enero fue que hubo un traspaso masivo de personas de honorario a Código del Trabajo. A mí me gustaría, señor subsecretario, saber cuál habría sido el argumento que hubo en el SAC para realizar el traslado de más del 50, de casi el 60% de la dotación de honorario a Código del Trabajo y que la dotación de Código del Trabajo pasara de cero en octubre del año 2017 a 1.115 personas a marzo del 2018. Saber, no sé si se puede ver algún tema interno del SAC o simplemente a un cambio en la fórmula en la cual se realizaron dichos contratos, porque aquí lo que estamos viendo es que hubo un traspaso masivo, no de personas de honorario a contrata como lo permitía la ley que bien señalaba el diputado Tucapel Jiménez, sino que aquí lo que hubo fue una cosa distinta, un traslado masivo de personas de honorario a Código del Trabajo. Son 1.115 personas las que ingresaron en los últimos 5 meses a Código del Trabajo y fueron a rápido 1.120 personas que salieron de honorario. O sea, prácticamente la totalidad de las personas que estaban en honorario, que salieron de esta calidad jurídica, pasaron a Código del Trabajo con una calidad jurídica distinta y que obviamente también incide en las formas de contratación del personal del SAC. Subsecretario. Presidente, efectivamente, y por eso que yo le pedía la palabra recién, el diputado Tucapel Jiménez tiene razón cuando plantea que aquí pueden haber dos temas. Uno, que es acuerdos, ¿no es cierto?, vía NEF, y otra cosa es tema por ley. En el SAC, y yo no estaba en ese momento, así que no tengo las cifras, las fechas claras en la cabeza, pero hubo algún momento en una posibilidad de un paro que para el SAC, para el país, parar el SAC, ustedes comprenderán, significa un problema gigantesco, porque es un golpe a las exportaciones de tamaño mayor. En esa amenaza de paro y en los arreglos que se produjeron, voy a decir así, más o menos a fines del año pasado, es que se combinó efectivamente el traspaso de una gran cantidad de personas desde honorarios
a Código del Trabajo. Ese es un tema. Además de eso, hay en trámite un proyecto de ley que efectivamente traspasa alrededor de 3.000 funcionarios más, ¿ya? Tanto a la planta como también a Código, ¿ya? Ese proyecto ya fue votado, ese proyecto fue ingresado, si no me equivoco, en la última semana del gobierno anterior, ¿ya? Y lo voy a decir con todas sus letras porque las cosas, las verdades son como son, presidente. Y se esperaba que este gobierno lo hubiera retirado, hubiera hecho cualquiera de estas cosas, nada de eso ocurrió. Más aún, nosotros le hemos dado el apoyo y en la Comisión de Agricultura ese proyecto fue votado por unanimidad. Y en este momento ese proyecto se encuentra en la Comisión de Hacienda de esta Cámara. Entonces, aquí hay una cosa que fue anterior a ese proyecto de ley, que es efectivamente estos acuerdos vía NEF, en donde ahí se autorizó o se convino, y la historia no la conozco, yo no estaba en eso, pero ahí se produce este gran traslado de gente, como le reitero, de honorarios a Código del Trabajo. Y recién en este instante tengo aquí, así que lo voy a poder revisar, y yo no sé si la base de comparación, que es este trabajo que ustedes tienen de la DIPRES y que yo no conozco, tengo que ver bien cuál es la base de comparación, y eso es lo que yo me comprometo a analizarlo, y si ustedes quieren nosotros, ya sea que le mandemos un informe escrito o como ustedes lo estimen, yo me llevo lo comparo, lo trabajamos y toda la mejor disposición para que podamos aclarar bien esta situación, señor presidente. Una duda que el subsecretario Vargas fue un gran diputado mucho tiempo, así que quizás sabe mejor la palabra exacta que yo. Yo entiendo que la ley que se aprobó en el gobierno anterior fue honorarios a contrata, no honorarios a Código del Trabajo, que hay una pequeña diferencia ahí. Es honorarios a contrata, ¿cierto? Porque el subsecretario decía honorarios a Código del Trabajo, que no es lo mismo. Claro. Perdón, no, solo aclarar que lo que explicó el señor secretario, esto habría sido a través de un acuerdo directo con la NEF para desactivar un posible paro que se pasó de personas de honorario a Código del Trabajo. Nada, no, por eso, esto no es a través de la ley, sino que es a través de un pacto. Entonces, así es. Entonces, señor secretario, yo le gustaría pedir dos cosas, no sé si le parece a la comisión. La primera es, efectivamente, que usted analice los números de la DIPRES, con la DIPRES, idealmente con el sectorialista propio del Ministerio, para ver cómo hacemos cuadrar datos que hoy día no cuadran. Eso es lo primero. Y lo segundo, efectivamente, solicitarle también la información respecto de cuáles habrían sido las condiciones de acuerdo a las que se llegaron fruto de ese posible paro, de esa desactivación de paro, como quiera llamársele, que habría significado que el 60% de la dotación del SAC pasara de honorario a Código del Trabajo. ¿Estamos de acuerdo, señor? Acuerdo. Diputado Tucapel Jiménez. Yo quisiera igual que quedara claro que independientemente de la condición que pasaron de honorario, sea Código del Trabajo, a contrata, por ley, por acuerdo, yo creo que también lo que busca esta comisión, o mejor dicho, lo que no debiera esta comisión cuestionar, es que trabajadores que están en condiciones precarias pasen a mejores condiciones. Lo que esta comisión, y entiendo lo que ustedes buscan, es qué cantidad de trabajadores ingresó a un servicio por primera vez. O sea, de repente se iba a terminar el gobierno y de la nada aparecieron 100 personas, pero si un trabajador que lleva 10, 4 años lo pasan de contrata a honorario, a Código de Trabajo, o sea, nosotros no éramos nada más que alegrarnos, porque pasan a mejores condiciones. Pero le insisto, entiendo que eso, y yo ahí me sumaría también a investigar eso, que de la nada aparecen 100 trabajadores que nunca han estado en el SAC y justo por un mes antes de que se cierre el gobierno va a aparecer contratado. Eso puede resultar extraño, no siempre, pero puede resultar extraño. Perfecto. Comparto. Subsecretario, después el diputado Alessandri y el diputado Núñez. Pero, por favor. Sí. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Yo concuerdo con el diputado Tucapel Jiménez en que hay que formalizar la relación laboral, que el Estado es el peor empleador, y fui víctima de aquello. Durante 4 años fui trabajadora honorario, sin sábado, sin domingo, sin noche, sin madrugada, sin seguro de salud, y le consta a varios señores diputados. Pero también esta comisión, dentro y fuera de la moneda también,
Sí, pues, así es. Esta comisión también debería buscar y fijarse en los amarres, porque al final es muy fácil para un gobierno llenarse de honorarios, por eso quizás el diputado Jiménez lo decía bien, los que llevan 10 años y se les formaliza está bien, pero el que lleva 4 años, o sea, entró con ese gobierno, el gobierno durante 4 años lo tuvo una situación precaria, sin seguro de salud, sin cotizaciones, sin AFP, y al final, cuando ya se está yendo, lo amarra, lo pasa a la planta y lo deja ahí para siempre. Entonces, los amarres también deberían ser cuestionados, los amarres a último momento, que es distinto a reconocer la antigüedad de una persona y pasarla a un estatuto legal para que el Estado cumpla la ley, pero los amarres también debieran prender una luz de alerta. Gracias, presidente. Diputada Núñez. No, presidente, solamente dejar en claro algo también, que es importante si los trabajadores a través de la ANEF o los propios trabajadores del Ministerio, ¿cierto?, en su oportunidad lograron un acuerdo, y más aún si el subsecretario está diciendo que eso luego se ratificó y por unanimidad en la Comisión de Agricultura, está bien, veámoslo como antecedente para además avanzar en la claridad de quiénes, ¿cierto?, fueron pasados de un horario de contrato en base a ese acuerdo y de una u otra forma sacarlo del cuadro. Pero por ningún motivo creo que cuestionarlo si es que ni la propia Comisión de Agricultura lo cuestionó, se votó por unanimidad y fue un acuerdo entre ellos mismos. Eso por un lado. Y lo otro, claro, yo comparto lo que dice el diputado Alessandro, presidente, porque me tocó ver o conozco, digamos, de 3 casos, por ejemplo, y digo 3, no 30 o 300, pero de 3 casos, en Antofagasta, en donde habían sido 3 personas contratadas por honorario y hoy día la verdad es que siguen en sus cargos porque al estar de contrata, bueno, al menos estar un año y además todos conocemos que no hay ningún expertise en los cargos, sino que al revés, ¿cierto? Es para poder tener un año más de seguro de trabajo y eso no tengo ningún problema en acompañarlo más adelante. Gracias, presidente. Diputado Barrera. Bueno, frente a todo lo que está saliendo, creo que es súper importante entonces de que este análisis no sea solamente de números, porque igual por la tabla hablan y estamos viendo a ver si concuerda sumando y restando, pero no toman en consideración nada de lo que ha expuesto el colega ahí en relación a que si llevan 4 años y pasaron a planta o a código del trabajo. Entonces, ojalá, lo que yo pido, señor presidente, sí, hasta su intermedio, es que si se puede también, cuando hagan ese análisis, o sea, hacer un detalle, pues si había gente que llevaba harto tiempo y que justifica de que haya pasado a planta o a código de trabajo, en buena hora, como dice el diputado Tucapel, pasaron a código del trabajo. Pero ojalá ese análisis que hagan se fije en esos detalles, ¿ya? Y no solamente sea un cuadro de números. Diputado Tucapel Jiménez. Estoy todavía con la duda. Quisiera que me confirmara cuándo vino la DIPRES, ¿en qué fecha? Hace 2 semanas atrás. ¿6 de agosto? ¿6 de agosto? 6 de agosto. Ya. Es que quiero me saber... corroboran en forma extraoficial, ¿no? Estamos analizando ahora. Me comprometo que durante la sesión... Yo no estuve presente, ¿no es cierto? El 6 de agosto, así es. El 6 de agosto. Yo no estuve presente. Hoy no me recuerdo, tengo mala memoria. Bueno, mientras pero tanto... no me acuerdo es que lo que pasa es que quiero que verifique si realmente... Porque no me aparece agendado a mí. Yo acostumbro a venir a esta comisión, entonces así yo no vine porque no lo tenía agendado. Entonces quiero saber si fue error de acá o de mi secretaria. Perfecto. Le haremos llegar toda la información sin lugar a dudas. Claro. Oiga, no, y me gustaría quizás como pregunta final, y haciendo eco de lo que dice el diputado Barrera, 2 temas. Primero, poder ver cuál ha sido las personas o la antigüedad de las personas de honorario que pasaron a código del trabajo. Efectivamente, yo comparto que que lleva mucho tiempo y fruto de un acuerdo se le dio mejoras laborales a personas que llevan más tiempo en horario, me parece bien. Y lo segundo, que me gustaría, ya que van a complementar a través de un informe escrito, me gustaría solicitarle, señor subsecretario, que cuando uno calcula la gente que sale de honorario y ingresa a código del trabajo es prácticamente la misma. Salen 1.120, ingresan 1.115, o sea, hay 5 personas de diferencia. Pero cuando uno analiza las contratas desde noviembre del 2017 a marzo de
del 2018 hay un incremento solo en la contrata de un 10%. Entonces, saber si ese incremento se produce por trabajadores nuevos que ingresan al SAG o se produce precisamente fruto de este acuerdo que existía respecto de poder pasar de honorario a contrata. ¿Por qué lo digo? Porque si hubiese sido fruto del acuerdo que hubo, igualmente existe un desbalance respecto de aquellas personas que salieron de honorario e ingresaron al Código del Trabajo. O sea, principalmente desde la diferencia se produce de diciembre a enero, que aparecen con o sin justificación. Eso es algo que me gustaría poder ver, un incremento en la práctica de 290 contratas. Entonces, saber si esas 290 contratas nuevas son parte, que equivale además a un incremento del 10% de las contratas del Ministerio de Agricultura, son parte de este acuerdo nacional, de esta ley que permitía aumentar la contrata, o si son personas que simplemente fueron contratadas desde la nada a contrata. Usted también que se incorporara ese tipo de información. Está claro, señor presidente. Yo, de hecho, tengo, y no lo voy a contestar para no cometer ningún error, yo claramente tengo una impresión de que esto ocurre. O sea, aquí se produce una diferencia, como usted lo plantea, y eso es lo que, teniendo a la vista este tema de la DIPRES, nosotros podemos acompañar. Ahora, permítame una licencia, tal vez como ex integrante de esta Cámara. Si uno hubiera querido hacer un buen análisis de esto, tendría que haberlo hecho por mucho mayor tiempo, porque obviamente que los incrementos que se producen en la administración pública no se produjeron desde noviembre a marzo, se produjeron desde antes, presidente, y eso hay que tenerlo claro. Pero como yo también conozco el reglamento y sé que esto es de noviembre hasta ahora, no tiene por dónde cambiarlo y lo entendemos así. Es simplemente una opinión de que si uno quisiera tener un buen resultado de esto, tenía que haber tomado un periodo distinto. Muchas gracias, presidente. Me llevo 3 tareas, las cuales se las vamos a Eso es lo que quería aprovechar de señalar, un análisis respecto a aquellas personas que ingresaron, a estas 290 personas que ingresaron a contrata, poder al mismo tiempo ver aquellas personas que salieron a honorario y que pasaron a contratación de Código del Trabajo, especialmente respecto de la antigüedad de los mismos. Y tercero, si es que las personas que ingresaron a contrata se debía fruto de la ley aprobada en el Parlamento, si son personas nuevas que ingresan al Ministerio de Agricultura. Entonces voy a tomar acuerdo respecto a la solicitud que se le hace formalmente al Ministerio de Agricultura. Y no sé si alguien más tiene algún comentario, duda, pregunta, o el subsecretario aclara algo. ¿Nadie? ¿Subsecretario? Muy bien, solamente muchas gracias, presidente, y le haremos entregar la información que nos comprometimos. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.